Sopladora, una de las centrales del complejo hidroeléctrico Paute, perdió otra turbina. Funciona con solo uno de sus 3 generadores y deja de producir 320 megavatios. El Pleno del Consejo de la Judicatura ya pasó la página sobre el escándalo que envuelve a su presidente Mario Godoy. Hoy sesionó sin mencionar su comparecencia ante la Asamblea, ni los cuestionamientos sin respuesta. Y se limitó a sancionar a funcionarios judiciales y prorrogar en funciones a varios jueces. La situación de los hospitales no mejora. Las 2 emergencias decretadas concluyeron a finales de diciembre y no se logró comprar la mayoría de medicinas que los pacientes consiguen en farmacias privadas. Poco cambia con Delcy Rodríguez al mando en Venezuela. Siguen las detenciones arbitrarias y la censura a la prensa, pese a que Estados Unidos insiste en que está al frente de la transición. 6 jóvenes de entre 17 y 25 años del cantón Pedro Carbo en la provincia del Guayas llevan 3 días desaparecidos. Viajaron en motos a la playa y no los volvieron a ver, según denuncian sus familiares. Más de 34.000 panificadores artesanales de todo el país cubrieron la demanda de la tradicional rosca de Reyes y esperan vender más de 8 millones de dólares. Los jugadores ecuatorianos Alan Minda y Jeremy Sarmiento cambian de club en el fútbol internacional. Les contaremos sus nuevos equipos. En autos clásicos, caballos, helicópteros y barcos, los Reyes Magos llegaron a diferentes ciudades del mundo para el festejo del Día de Reyes. Amigos, comenzamos con las noticias de las últimas horas aquí en Televistazo Estelar. Buenas noches y bienvenidos. Los problemas de generación eléctrica en el país se agravan por fallas técnicas. La hidroeléctrica Sopladora tiene 2 de sus 3 turbinas apagadas. Así Ecuador suma 300 megavatios diarios al déficit de energía. Veamos. En menos de 2 meses, la central hidroeléctrica Sopladora del complejo Paute sufre un nuevo desperfecto que ha obligado a parar una segunda turbina de generación de 162 megavatios. Sopladora, por ahora y durante los siguientes 7 días, dejará de generar 324 megavatios de los 490 diarios con los que aporta al sistema eléctrico nacional en condiciones óptimas. ¿Qué harán para suplir esta carencia? Las autoridades ocultan estos temas técnicos. Este reporte de indisponibilidad indica que la unidad 1 se apagó el pasado domingo al haberse detectado un ruido anormal en la turbina y al menos por una semana todo el agua que aprovechaba de la central molino se desperdicia al solo pasar por debajo de las turbinas apagadas. Esto disminuye los niveles del caudal del complejo Paute en un momento en el que el país lo que necesita es cuidarlos para no acercarse a los apagones. Sopladora tiene 3 turbinas y por ahora solo funciona una. La turbina 2 está fuera de operación desde noviembre pasado y se mantendrá así hasta marzo mientras la compañía china Harbin Electric hace las reparaciones en el eje. Ni SELEC ni SENACE se han pronunciado sobre la existencia de un plan de contingencia. La hidroeléctrica Sopladora tiene apenas 8 años de funcionamiento. Y si la falta de lluvias continúa en el Austro, en al menos 40 días se repetirá una sequía similar a la de 2024, que generó una de las peores crisis eléctricas de Ecuador. El embalse de Mazar sigue disminuyendo a pesar de las precipitaciones de los últimos días. Diego Puente con el reporte. Aunque fuertes lluvias se han registrado en el norte del país, en el Austro la situación es distinta. Ha llovido apenas 7 ocasiones en los últimos 35 días y estas precipitaciones no han sido suficientes para mejorar el caudal de sus ríos. Vientos secos del Pacífico han alejado la nubosidad de la Amazonía. En los 4 ríos de Cuenca, Tomebamba, Machángara, Yanuncay y Tarqui, son visibles las piedras que solo se pueden ver con caudales bajos. El río Tarqui ya descendió por debajo del umbral de nivel bajo, que son los 2 metros cúbicos por segundo. De momento está en 1.7 metros cúbicos por segundo y se está aproximando al umbral de estiaje. Los 4 ríos que atraviesan Cuenca representan el 50% del caudal del Paute, que forma la represa Mazar, la más grande del país. A ella se observan los primeros signos de disminución del agua, a pesar de que hay órdenes para disminuir el uso de las turbinas. Solo este martes el nivel del agua cayó 1 metro. En caso de que las condiciones meteorológicas se mantengan y haya días soleados con lluvias mínimas, la probabilidad de que las condiciones hídricas se parezcan a las del 2024, cuando se produjo una de las peores crisis eléctricas, aumentan.
Es decir, desde el día de hoy en adelante tenemos alrededor de 40 a 45 días bajo estas mismas condiciones hasta que volvamos a repetir un escenario similar al de 2024. El INAMI pronostica que este jueves y viernes habrá lluvias en el Austro. Se requiere al menos una semana de precipitaciones continuas para mejorar el nivel de los caudales y también de los embalses. Y la adjudicación del contrato a Progen para instalar generadores en la central Catamayo se aprobó pese a un informe técnico que recomendaba no hacerlo. En el siguiente reportaje detallamos otra irregularidad detectada por la Contraloría en ese proyecto inconcluso desde el año 2024. Las irregularidades continúan saliendo a la luz en la, hasta el momento, fracasada repotenciación de la termoeléctrica Catamayo en Loja. Un informe de la Contraloría concluyó que hubo un acuerdo económico previo entre la Empresa Eléctrica Regional del Sur, ERSA, y la estadounidense Progen, que fue la única invitada a participar. La irregularidad, según la Contraloría, es que ese acuerdo se ejecutó antes de que la oferta de Progen sea analizada por la Comisión Técnica. La Contraloría lo explica con fechas en 2024. El 16 de julio, la Comisión Técnica publicó el estudio de mercado y se estableció un presupuesto de $19,3 millones para contar con 20 megavatios de generación. Ese mismo día se envía directamente a Progen una carta para que participe. El 18 de julio, a las 8 de la mañana, el presidente ejecutivo de ERSA y el representante de Progen se reunieron y suscribieron un acta en la que Progen dijo que la obra costaría 20,1 millones. En el informe de Contraloría se recoge un pronunciamiento del gerente de finanzas de la empresa eléctrica que expone los problemas. En forma previa no se efectuó ninguna socialización de documentos, reportes ni informes de las autoridades de ERSA. Tampoco a la Comisión Técnica se le permitió su participación en dicha reunión. El mismo día que se firmó el acta, pero cerca de las 2 de la tarde, recién llegaron los documentos con la propuesta técnica y económica de Progen a la Comisión Técnica, que tuvo la oportunidad de analizarlos al siguiente día. El 19 de julio la comisión recomendó no continuar con la contratación, porque el valor de la propuesta era mayor al monto referencial. Sin embargo, el presidente ejecutivo adjudicó el contrato a Progen el 22 de julio y lo hizo por el monto que Progen determinó, es decir, 20,1 millones. Eso es $800,000 más de lo presupuestado. La Contraloría indicó que también hubo inconsistencias e incumplimientos en los plazos contractuales y que hubo adendas que modificaron el objeto del contrato, incluso informes con los que se pagó a Progen el 70% de los $20,1 millones, a pesar de que la obra hasta ahora no genera un solo megavatio adicional. Judicatura, bañada en aceite. A pesar de los serios cuestionamientos contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, el Pleno sesionó con normalidad este martes. Por unanimidad prorrogó los nombramientos temporales de jueces en Manabí, reconociendo la crisis por escasez de magistrados. Ignorando la tormenta que lo envuelve, el Pleno del Consejo de la Judicatura sesionó por primera vez en el año. Lo hizo bajo la conducción del presidente Mario Godoy, un día después de su comparecencia ante la Asamblea Nacional. Una autoridad que, pese a los señalamientos en su gestión y pedidos públicos de renuncia, se aferra al cargo. A Godoy y al resto de vocales del Consejo, la crisis parece no incomodarles. Decidieron centrar su atención a un tema que durante 3 meses ignoraron: la falta de jueces en varios cantones. Por unanimidad, el Pleno resolvió prorrogar en funciones a 2 jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario de Portoviejo, provincia de Manabí, cantón en el que se requieren 15 magistrados, pero apenas laboran 5. De las 1.156 causas ingresadas, solo se resolvieron 385. No estamos resolviendo el problema. Las cifras no nos dejan mentir. La prórroga de 2 jueces no es la solución. No solamente en el caso del Tribunal Distrital se presentan estas dificultades actuales. Tenemos muchos casos en los cuales se debe aplicar la misma normativa. A su larga lista de pendientes suman este proceso de selección, pues estos nombramientos temporales se extienden hasta el 30 de abril. Nosotros tenemos que llegar a un momento de llegar al proceso de designación y posesión de jueces titulares. El Pleno del Consejo también tramitó 10 causas disciplinarias, sancionando el mal actuar de jueces y servidores judiciales. Esto a pesar de que la cabeza del organismo no logra librarse de las dudas que le envuelven.
y la Defensoría Pública. Y hay jueces anticorrupción a los que les molestaron las críticas del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, a su compañero Carlos Serrano por la demora en el despacho de sus sentencias. Esto porque ya han enviado 8 cartas pidiendo más personal y advirtiendo de la sobrecarga de trabajo que tienen. La unidad de jueces contra la corrupción y el crimen organizado empezó a funcionar en diciembre de 2022. 3 años después está en crisis. No cuentan con personal suficiente, tienen sobrecarga de trabajo y cumplen jornadas que en ocasiones van desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la madrugada del siguiente día, contaron a Televistazo magistrados de esa dependencia. Por esa razón, dan prioridad a los procesos que tienen riesgo de caducidad de la prisión preventiva y posponen los que no. Es lo que ocurrió, cuentan en el juzgado, con la causa de Aquiles Álvarez. En septiembre, el tribunal decidió fijar la audiencia para enero, mientras atiende los casos urgentes. Sin embargo, esto le valió una sanción al juez Cristian Fierro. También hubo señalamientos del titular de la Judicatura al juez Carlos Serrano ayer en su comparecencia en la Asamblea. El despacho que ha tenido el doctor Serrano, existen varios meses de retardo de reducir las sentencias a escrito. Sobre esto, ¿alguien ha dicho algo? ¿Alguien se ha preocupado por esto? ¿No le llama la atención? Esta crítica molestó a los compañeros del juez Serrano, porque la situación que viven fue advertida a Godoy en más de una ocasión, y desde que se creó la unidad han enviado 8 cartas. Entre las más recientes está la del 28 de febrero de 2025. 9 jueces pidieron más personal de apoyo, porque solo cuentan con un asistente para casos de delincuencia organizada que tienen hasta 30 procesados y sentencias de hasta 450 páginas. El último oficio es del 22 de diciembre, en medio del escándalo por los audios de las presiones al juez Serrano por parte del director de la Judicatura a favor del narcotraficante serbio Yesdimir Serdán, ex cliente de la esposa de Mario Godoy. Denunciaron las falencias para hacer su trabajo, que no les proporcionan movilizarse en vehículos blindados y que ellos tienen que pagar los gastos de su custodia. Una asamblea popular paralela a la Asamblea Nacional es lo que plantearía Aquiles Álvarez según el legislador Raúl Chávez. El alcalde de Guayaquil solicitó ser recibido por el Pleno del Parlamento para responder a las declaraciones en su contra por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Pero, ¿cuál es la reacción del oficialismo frente a esta propuesta? Patricio Díaz lo informa. El presidente de la Judicatura, Mario Godoy, fue con todo contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en su comparecencia de lunes a la Asamblea. Dijo que el alcalde se contactó con sus asesores para lograr beneficios en su caso. Y ahora Álvarez pide ser recibido por el Pleno para responderle. Envió una carta al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, con ese fin, y dice que vendrá a Quito, aunque no lo reciban. Con 50.000 personas desde cada rincón del país, y lo vamos a hacer en 2 días. Por la avenida del Bombero reunimos 25.000 firmas en 2 días. Por este hecho sensible, podríamos llevar hasta 100.000. Desde la Revolución Ciudadana, Raúl Chávez, uno de los legisladores más cercanos al alcalde, explica la intención de llegar a la Asamblea, como propone. De venir a generar una especie de asamblea popular, donde la mayor cantidad de personas que se sientan afectadas por la falta de transparencia que se está generando hoy a nivel político en el Ecuador, puedan asistir y a partir de eso poder responder y aclarar todo lo que viene pasando. Si lo que se está buscando es aclarar, transparentar. En el oficialismo recuerdan que Álvarez fue convocado a la Comisión de Seguridad que investiga las denuncias por tráfico de combustible y no asistió. Para hablar acerca de este tan grave delito como lo es el tráfico de combustibles y nunca ha querido venir. Legisladores de otras bancadas tampoco ven probable una comparecencia del alcalde de Guayaquil al Pleno, porque la Asamblea no fiscaliza a las autoridades seccionales. Es la segunda ocasión en que Álvarez pide comparecer ante el Pleno. Aún no hay respuesta del presidente de la Asamblea. Venezuela. ¿Quién tiene el poder?
Estados Unidos asegura estar al frente del proceso de transición en Venezuela y en control de su comercio y economía. Mantienen el despliegue militar en el Caribe y hablan de la cooperación con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Internamente, en cambio, persisten las detenciones arbitrarias, la censura a la prensa y el despliegue de fuerzas de control del régimen chavista. Veamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, delineó un escenario de transición para Venezuela y señaló que los secretarios de Estado y de Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, junto con el asesor de la Casa Blanca, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar este proceso. En una entrevista para CNN, Stephen Miller afirmó: By definition, we are in charge. Por definición estamos a cargo, porque tenemos a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desplegadas fuera del país. Nosotros establecemos los términos y condiciones. Existe un embargo total sobre su petróleo y sobre su capacidad de hacer negocios. Para comerciar necesitan de nuestro permiso. Para administrar una economía necesitan nuestro permiso. Estados Unidos está administrando el país durante este periodo de transición. Trump también aseguró que Marco Rubio mantiene contacto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien la noche del domingo, a través de redes sociales, se mostró dispuesta a colaborar con Estados Unidos. Pero internamente el control sigue a cargo de la estructura chavista, con intimidación y represión. Fuerzas de seguridad retuvieron a unos 14 periodistas de medios nacionales y extranjeros. Así lo informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Esto ocurrió mientras cubrían la instalación del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea, de amplia mayoría oficialista. Sus teléfonos y equipos de trabajo fueron confiscados, revisados y luego devueltos. Al menos un periodista continúa detenido, otro fue deportado. Además, en varias zonas de Caracas hay un despliegue de colectivos armados para controlar posibles protestas y vigilar a los ciudadanos con puntos de control y requisas. También hay una orden de arrestar a quienes se atrevan a celebrar la detención de Nicolás Maduro. No obstante, contrario a las declaraciones del gobierno estadounidense, como acabamos de ver, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que no hay agentes externos al mando de Venezuela. Ella habló esta tarde sobre la detención y comparecencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una corte de Nueva York. Escuchemos. Ayer el presidente Maduro declaraba ante un tribunal que es un prisionero de guerra y se declaraban como lo que son, inocentes, personas decentes que fueron injustamente quebrantadas su protección inmunitaria como jefe de Estado. El pueblo venezolano somos un pueblo que no nos entregamos, que no nos rendimos y estamos acá. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, es el poder popular consolidado. En lo personal, quienes me amenacen, lo digo, mi destino no lo decide, sino Dios. Esa es mi respuesta. Y Venezuela vivió anoche momentos de tensión por el sobrevuelo de drones, activación de fuego antiaéreo, disparos de la policía y presencia también de los grupos armados. Este episodio generó rumores de un supuesto intento de golpe contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En medio de esta jornada se dio la sorpresiva aparición del ministro del Interior, Diosdado Cabello, junto a la fuerza pública en las calles de Caracas. Durante más de media hora, ráfagas de disparos de fusil y fuego antiaéreo alteraron la noche en Caracas. Ocurrió en las cercanías del Palacio de Miraflores, la Casa de Gobierno, en medio del temor y la incertidumbre. Hay disparo aquí, en Miraflores, Se reportó el sobrevuelo de drones de origen desconocido, la reacción de las fuerzas de seguridad para interceptarlos y disparos de la policía en dirección a esos artefactos. Pero así también grupos armados fueron vistos en las calles, así como el recorrido de motorizados, lo que alteró más a la población que no sabía qué estaba ocurriendo. Qué susto, chamo. Sube a tu casa, si escucha cómo le dice, sube a tu casa, rápido, rápido.
Habían pasado pocas horas desde la posesión de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y la confusión generada por este incidente provocó rumores de un intento de golpe, o que eran drones espías o aparatos de la misma fuerza pública cuya operación no estuvo coordinada con otros entes oficiales. Tampoco había declaraciones de autoridad alguna hasta que, pasado el incidente, fuentes gubernamentales dijeron que las ráfagas de disparos fueron debido a unos drones que sobrevolaron sin permiso, sin dar más detalles. Mientras que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, hombre fuerte del régimen, recorrió las calles junto a miembros de la policía. ¡Leales siempre! Leales siempre, traidores nunca, decían a coro. La captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos han generado, según la presidenta encargada, momentos de inestabilidad. Una sala penal de Guayas dictó sentencia condenatoria de 13 años de prisión para los exalcaldes de Durán, Dalton Narváez y Alexandra Arce, por el delito de peculado en los contratos de conducción de agua potable desde El Chobo en Milagro hasta Durán. El perjuicio sería de $42 millones. Asimismo, otros 10 procesados, entre ellos 9 exfuncionarios del municipio de Durán, recibieron la misma pena de 13 años de cárcel. Por otro lado, el tribunal ratificó la inocencia de un contratista. La sentencia incluye también la inhabilitación de ejercer cargos públicos de por vida. Y ahora les contamos que 6 jóvenes de entre 17 y 25 años de Pedro Carbo, en la provincia del Guayas, están desaparecidos desde el sábado anterior. Merlin Ochoa habló con sus familiares, quienes aseguran que fueron a pescar a la provincia de Santa Elena. El silencio prima en el recinto Fátima, cantón Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. Desde la mañana del sábado 3 de enero, estos 6 jóvenes salieron de sus casas para ir a la provincia de Santa Elena, pero nunca regresaron. Desde entonces, la angustia se apoderó de sus familiares, que por seguridad no muestran sus rostros, pero sí exponen su dolor. Ella es la madre de Eddie Borbor. Cuenta que los amigos llegaron a su casa a buscar a sus 2 hijos de 17 y 14 años, pero solo el mayor salió con ellos. Vamos a pescar, dice. Eso es lo que él dijo, el chico, el dueño de la moto. Él dice, vamos, dice, nomás dice a pescar. También habla la madre de Víctor Borbor, de 22 años, a su vez padre de un niño de 1 año. Dice que mantiene la fe en que regresará con vida, aunque la angustia la desborda y rompe en llanto. Policía, me ayude a buscarlo, encontrarlo y que me regresen a mi hijo, porque yo ya no puedo. Los desaparecidos tienen entre 17 y 25 años. 2 son hermanos, el resto primos y amigos del recinto. La última comunicación fue al mediodía del sábado. No tuvieron más contacto con ellos. Los 6 hombres en 3 motos tomaron la vía El Palmar, un corredor estratégico que conecta a Pedro Carbo con la provincia de Santa Elena. Ahora es una ruta rural que concentra toda la atención de la comunidad. El domingo los bomberos realizaron búsquedas durante 8 horas y llegaron hasta Colonche en Santa Elena. Con equipo de rescate, cuerdas, equipo prehospitalario, camillas, en el caso de que en la vía pues se los encuentre heridos o afectados por algún tipo de siniestro de tránsito. El lunes, el Cuerpo de Bomberos de Colonche confirmó el hallazgo de una de las motos incinerada. Las familias de 4 de los 6 desaparecidos presentaron denuncias. Bomberos y policías mantienen operativos en Guayas y Santa Elena. Para los habitantes de Fátima, una comunidad agrícola, cada minuto cuenta y cualquier dato puede ser vital. Al menos $32.000 millones en exportaciones no petroleras proyecta el Ministerio de Comercio Exterior para 2026. El valor podría incrementarse si la Corte Constitucional agiliza el trámite de validación del Tratado de Inversiones con Emiratos Árabes Unidos, que abriría las puertas para la suscripción de instrumentos similares con otras naciones. Si el 2025 fue un buen año para las exportaciones no petroleras, el 2026 se prevé que la tendencia continúe. El Ministerio de Comercio Exterior proyecta un crecimiento de al menos un 10% de esas exportaciones y tienen bastante claro en qué se va a apalancar esa tendencia. Número 1, la diversificación de los mercados a los que el Ecuador llega, y por ello estamos trabajando en 15 diferentes procesos, en este momento en 15, que esperamos concluir 7 procesos este año. El gobierno le apunta además a que se
abra una puerta legal que permita la suscripción de nuevos tratados de inversión con otros países y bloques comerciales que permitan romper con la dinámica de baja inversión extranjera directa que acompaña desde hace años al Ecuador. Ya se presentó en la Corte el Tratado Bilateral de Inversiones con Emiratos, que esperamos que sea ratificado muy pronto, y eso va a abrir la llave para que otros acuerdos en curso, ¿no es verdad?, también ingresen y sean ratificados. Tenemos con la Unión Europea, tenemos en este caso el CIFA, ¿no?, que es el acuerdo de inversiones sostenibles, ¿no?, con Europa, ¿no? Pues esto también traería inversiones al Ecuador, inversiones de calidad. El régimen señala también que busca incentivar las exportaciones de medianas y pequeñas empresas. La estrategia es diversificar la canasta de productos. En 2025, 48 empresas realizaron su primera exportación y 145 se incorporaron al sistema de acompañamiento empresarial. Estas concretaron negocios por $345 millones y este 2026 se busca romper esa referencia. El objetivo para este año es de que las exportaciones en MIPYMES, con el apoyo de Proecuador, sean de $1.000 millones. De esta forma, se aspira a que en el 2026 las exportaciones no petroleras sean al menos de $32.000 millones, con todo el componente de inversiones locales y generación de empleo que ello implica. Seguimos informando, amigos. Gracias por su sintonía. María José Pinto asistió a su primer acto público desde que recibió el encargo de la presidencia. Entregó equipamiento y un nuevo sistema de identificación balística para la Policía Nacional. Paul Romero cubrió el evento y tiene más detalles. La ceremonia de entrega de equipos para el fortalecimiento operativo y logístico de la policía fue el primer evento público de la presidenta encargada María José Pinto. Este martes asistió a la Escuela de Policía Enríquez Gallo en Puzuquí con los ministros del Frente de Seguridad, la cúpula de la Policía y Fuerzas Armadas. Para mejorar los resultados de los operativos e investigaciones contra la delincuencia, el gobierno entregó 264 motos, 2.404 radios, 528 cascos y 264 guantes de protección. La seguridad es una prioridad nacional porque es la base sobre la que se construye el desarrollo, se fortalece la inversión y se garantiza la tranquilidad de las familias ecuatorianas. El 2025 fue el año más violento en la historia del Ecuador, con más de 9.000 asesinatos, que ubicó al país entre los más peligrosos del mundo. Sin embargo, el ministro del Interior, John Reinberg, dijo que sí existen resultados, porque fueron detenidos 20 objetivos de alto valor y 153 de intermedio valor, cabecillas de organizaciones criminales. En la ceremonia, el gobierno también entregó un nuevo sistema de identificación balística para investigación forense. Aporta insumos técnicos de alto valor probatorio para la Fiscalía y fortalece la sustentación de los casos ante la justicia. Las autoridades no especificaron el monto de inversión en el nuevo sistema y equipamiento para la policía. Una redada de agentes de inmigración y aduanas en Minneapolis, Estados Unidos, dejó decenas de detenidos. El objetivo fue localizar y capturar a migrantes ilegales implicados en el cometimiento de delitos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, condujo la operación y en sus redes sociales publicó el video sobre la detención de un ecuatoriano condenado en el país por robo y extorsión. También tiene una orden de arresto por asesinato y asalto sexual. Su identidad no ha sido revelada y tampoco su destino. Maduro al banquillo en Estados Unidos. La operación estadounidense para la captura de Nicolás Maduro dejó más de 50 militares fallecidos en Venezuela. Entre ellos hay 32 cubanos, confirmando por primera vez el estrecho vínculo en materia de seguridad que existe entre el régimen castrista y el madurista. Lo que por décadas fue un secreto a voces quedó confirmado esta semana. Agentes cubanos forman parte de las fuerzas de seguridad venezolanas. La operación estadounidense para capturar a Nicolás Maduro dejó más de 50 militares fallecidos, entre ellos 32 procedentes de la isla, según lo confirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta en X.
Honor y gloria a los bravos combatientes cubanos que cayeron enfrentando a terroristas en uniforme imperial, que secuestraron y sacaron ilegalmente de su país al presidente de Venezuela y esposa, cuyas vidas ayudaban a proteger los nuestros por solicitud de esa hermana nación, escribió. Es la primera vez que el régimen de La Habana admite que sus vínculos con Venezuela van más allá de lo económico o ideológico. 3 días después del ataque, el Ejecutivo cubano reveló las identidades de los fallecidos. 21 eran agentes del Ministerio del Interior con rangos entre primer suboficial y coronel, y 11 eran miembros de otras fuerzas de seguridad con edades entre 26 y 67 años. Primero, el sentido patrio. Desde la época de Hugo Chávez, voces de la oposición y disidentes habían denunciado la presencia de agentes extranjeros, que militares de Cuba formaban parte de los equipos de inteligencia venezolanos y que estaban a cargo del primer anillo de seguridad de la presidencia. Cuba siempre lo negó y el régimen venezolano solo hablaba de hermandad y alianza estratégica. En 2019, la agencia Reuters publicó que autoridades de ambos países firmaron acuerdos confidenciales en 2008 que autorizaban a los funcionarios cubanos a entrenar tropas venezolanas, reestructurar las agencias de inteligencia y ayudar a construir un sistema de vigilancia interna centrada en el control del propio ejército venezolano. Pero el ataque estadounidense de la madrugada del 3 de enero en territorio venezolano dejó al descubierto que la infiltración del ejército de Venezuela por agentes de Cuba es cierta. Para la prensa internacional, la cobertura de la situación en Venezuela ha sido casi imposible de realizar. Periodistas extranjeros se concentran en la frontera del lado colombiano sin atreverse a cruzar al territorio venezolano por temor a ser capturados por las fuerzas de ese país. Algunos ya han sido detenidos por ser considerados una amenaza. Para españoles, estadounidenses, polacos, rusos, mexicanos, argentinos, chilenos y periodistas de otras nacionalidades, contar la noticia desde la frontera es la única opción. Hoy fui a otro cruce internacional y no me di cuenta y ya estaba del lado venezolano y rápidamente me dijeron correte porque te pueden detener. Adrián sabe por experiencia que esa advertencia no es un juego. Hace un mes intentó ingresar a Venezuela junto a su equipo periodístico y el régimen lo detuvo. Nos expulsaron a mí y a mi compañero. Como llegamos a los 30 minutos, manga del avión a Bolivia, de Bolivia a Buenos Aires. Los testimonios de venezolanos que pasan esta frontera son cruciales para conocer qué sucede del otro lado. Pues aunque quieren intentar cruzar para ejercer el oficio, las experiencias de colegas advierten que no es posible. Roberto también lo vivió. Estuvo más de 6 horas detenido por agentes de contrainteligencia militar. Dependía de la decisión de un agente de la contrainteligencia militar venezolana que me diga, agarra tus cosas y ándate, o te quedas acá por tiempo indefinido. La captura de Nicolás Maduro, el futuro político del vecino país y las implicaciones que estos cambios traerían para la región, tienen por primera vez al puente Simón Bolívar convertido en un centro de noticias con transmisiones en vivo, constantes para el mundo. Todos vinimos a cruzar a Venezuela. Como no hay transporte aéreo, llegamos acá y nos encontramos que es imposible cruzar. Casi como que el periodismo es el enemigo público número 1 del régimen venezolano. Da esa sensación. En las últimas horas, 14 periodistas de medios y agencias internacionales que habían sido detenidos por el régimen fueron dejados en libertad. Los comunicadores denunciaron que fueron interrogados, accedieron a información personal y les prohibieron hacer transmisiones. La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, pidió a las autoridades venezolanas respetar la libertad de expresión tras la detención de 14 periodistas en medio de la incertidumbre que atraviesa el país luego de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Los directivos del organismo, Pierre Manicoult y Marta Ramos, advirtieron que obstaculizar el trabajo de la prensa profundiza la desinformación y la ansiedad social, agregando que nada justifica criminalizar la labor informativa. La CIP también exigió el cese de los ataques, garantías al debido proceso y el respeto a los estándares internacionales de derechos humanos en ese país. Informamos ahora que España, Francia, Alemania
Italia, el Reino Unido, Polonia y Dinamarca expresaron su respaldo a la soberanía de Groenlandia, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump insistió ante la prensa en la necesidad de anexar ese territorio debido a su ubicación estratégica. En una declaración conjunta, los 7 países afirmaron que Groenlandia pertenece a su pueblo y que corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre los asuntos que les conciernen. Asimismo, señalaron que la seguridad en el Ártico debe alcanzarse de manera colectiva en estrecha coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos. Continuamos con más. Hoy una nueva confrontación entre ADN y el correísmo llegó a tal punto que la escolta legislativa tuvo que intervenir y permanecer en el pleno hasta la final de la sesión. Patricio Díaz informa que se debatía la ley de repetición que busca que quienes provocaron indemnización en contra del Estado ecuatoriano las paguen. Veamos. Es la reacción del correísmo contra el legislador de ADN, Andrés Castillo, luego de que en la sesión del Pleno, donde se trataba la ley de repetición, hizo referencia a uno de los asambleístas de la oposición. Hoy día más bien vamos a hablar técnicamente, don Combs. Vamos a hablar técnicamente. Yo sé que es muy alto hablarle a usted de esto porque usted no entiende, pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas. Y aunque el asambleísta intentó seguir su presentación, los gritos del correísmo aumentaron. Acusaciones de un lado y del otro. El presidente de la asamblea fracasó al pedir orden y debió suspender la sesión por casi 30 minutos para ver si las cosas se calmaban. Pero más bien, las quejas fueron en ese momento contra él. Al retomar la sesión, parecía que la tranquilidad llegaba, pero no. Estoy pidiendo disculpas al país y a ti particularmente y siguen interrumpiendo. Y luego el legislador volvió a encender las cosas. El que nunca viene, por ejemplo, por ese atrás. ¿No es cierto? No, el que todo por Zoom. El asambleísta Juan Pablo Molina fue hacia la curul de Castillo nuevamente. No se puede, así hasta acá. La escolta volvió a intervenir. No podemos aceptar, presidente, que sigan aquí ultrajando. Es que el tema generó tensiones. Ojalá cuando estés afuera me grites igual, porque ahí te cambias de vereda. La ley de repetición busca, por ejemplo, que quienes provocaron que el Estado pierda litigios y deba pagar indemnizaciones respondan por esos pagos. Quienes saben que esto involucraría directamente a los delincuentes que son parte de su círculo, pues se van a oponer. Una falsa ley de repetición en donde buscan perseguir políticamente, pero no realmente subsanar cuáles son los problemas. Al final se votó el archivo de la ley. El correísmo lo hizo a favor, pero el oficialismo obtuvo 79 votos en contra para mantener la norma. Y que en el segundo debate se incluya el proyecto presentado por su legisladora Camila León. Este martes, la asamblea regresó oficialmente del receso. Y no llegaron precisamente con el espíritu de paz de las fiestas. Y la publicación de una foto que según el oficialismo evidencia una supuesta relación entre el correísmo y el movimiento Creo desató una polémica que incluso terminó con la renuncia del presidente nacional de Creo, de esa agrupación política. Diego Cuenca describe los cuestionamientos que giraron en torno a esta imagen. La polémica empezó por esta foto que circuló en redes sociales, donde se ve a Eitel Zambrano, que hasta esta mañana era presidente del movimiento Creo, junto a Mónica Palacios, asambleísta del movimiento correísta Revolución Ciudadana. Esa imagen la publicó la legisladora del oficialismo, Inés Alarcón, en su cuenta de la red social X, insinuando que era prueba de la relación entre el correísmo y el movimiento Creo. De inmediato, Mónica Palacios negó que esa foto sea real. Lo hizo posteando una nueva imagen, pero esa vez no aparecía Eitel Zambrano. Ella escribió: Inés, te denuncio públicamente por la creación de fotografías falsas. Pero un detalle de esa publicación llamó la atención del presidente Daniel Noboa, quien reaccionó en redes sociales. Tiene que votar a ese editor que ni el zapato le borra.
Televistazo preguntó sobre este episodio a Inés Alarcón en la asamblea. Bueno, en realidad yo creo que es un tema que no se puede no tomarse en cuenta, ya que hay ciertos vínculos que la ciudadanía necesita transparencia. Horas después, Eitel Zambrano anunció públicamente su renuncia irrevocable al cargo como presidente nacional del movimiento Creo, y en un comunicado escribió: siempre he creído que la vida personal no debería mezclarse ni con el trabajo ni con la política. Esa organización respondió en un comunicado: desde el movimiento Creando Oportunidades, agradecemos el compromiso, entrega y trabajo constante de Eitel Zambrano en favor del país. Estamos seguros de que desde cualquier espacio continuarás aportando día a día a la construcción de un mejor futuro para todos los ecuatorianos. Tras estos hechos, esa agrupación política anunció que empezará a reestructurar el movimiento. El Movimiento Revolución Ciudadana anuncia una nueva candidatura para dirigir esa agrupación política. El cambio ocurre porque declinó uno de los postulantes que emocionó Rafael Correa. Ahora, la nueva carta del correísmo será Gabriela Rivadeneira. Diego Cuenca describe quién es la militante autoexiliada en México. Gabriela Rivadeneira es una de las militantes del correísmo que construyó su trayectoria política en el extinto partido Alianza País. Su nombre vuelve a sonar como la más opcionada para ser la nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, RC5, que soporta una crisis interna por las diferencias entre sus miembros. Parece que Gabriela Rivadeneira, esa es la gran noticia, quiere tomar la posta. Bueno, Gabriela ya sabe cuánto la estimo y tendrá todo mi apoyo. Así, Correa anunció su respaldo en ese video que publicó el Instituto Ideale, afín al socialismo del siglo XXI, y del cual Rivadeneira es directora ejecutiva. Esa postulación se da luego de que este lunes Felipe Vega de la Cuadra declinó su participación. Así lo confirmó en redes sociales. Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa. Lo asumí con empeño. Sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia. Rafael Correa respondió: yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato. Vega de la Cuadra es escritor y psicólogo y ocupó cargos públicos en los gobiernos de Fabián Alarcón, Alfredo Palacio y Lenín Moreno. Por ahora, Gabriela Rivadeneira se perfila como la figura fuerte del correísmo. Ya tiene experiencia en cargos clave. Entre el 2013 y 2017 fue presidenta de la Asamblea Nacional. En 2019 denunció hostigamiento del gobierno de Lenín Moreno y se refugió en la Embajada de Ecuador en México. En el 2020 viajó a ese país tras recibir el asilo político del entonces presidente de esa nación, Andrés Manuel López Obrador. Estos cambios ocurren a 2 semanas de la Convención Nacional del Movimiento Revolución Ciudadana, que se realizará en Manta el 17 y 18 de enero. Y aún no se ha confirmado si Rivadeneira estará de manera presencial o vía telemática para participar de las votaciones internas de sus militantes. Así, el correísmo intenta reconfigurarse tras perder otras figuras relevantes como Marcela Aguiñaga, quien se desafilió del movimiento. En otros temas, el Tratado Bilateral de Inversiones que firmó Ecuador con Emiratos Árabes Unidos está en manos de la Corte Constitucional. El gobierno espera un dictamen favorable para poder ratificar ese acuerdo. El presidente Daniel Noboa envió a la Corte Constitucional el texto del Acuerdo Bilateral de Inversiones firmado el pasado 6 de diciembre entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador. Según el gobierno, el tratado permitirá traer capital para sectores estratégicos, agroindustria, economía digital, turismo y minería. Para que pueda entrar en vigencia debe cumplir un paso previo, un dictamen de la Corte que establezca que el acuerdo no necesita pasar por la Asamblea Nacional. Según la Constitución, los tratados internacionales requieren aprobación legislativa cuando comprometan la política económica a condiciones de empresas e instituciones financieras internacionales, se refieran a derechos y garantías establecidas en la Constitución, comprometan al país en acuerdos de integración y comercio o comprometan el patrimonio natural, genético, el agua y la biodiversidad, entre otras causales. La magistrada Claudia Salgado fue designada por sorteo para analizar el documento y elaborar un proyecto de dictamen para votación del Pleno. Si la decisión es favorable, regresará al presidente de la República para que continúe el trámite y ratifique el acuerdo con Emiratos Árabes Unidos. Caso contrario, el documento deberá tratarse en la Asamblea, donde necesita 77 votos para su aprobación.
Maduro al banquillo en Estados Unidos. Suiza ya anunció la congelación de activos de Nicolás Maduro y de otras personas vinculadas al régimen y su esquema de corrupción. La medida se adopta en medio de la inestabilidad política tras la detención de Maduro en Caracas. El Consejo Federal de Suiza, máximo órgano ejecutivo del país, anunció la congelación con efecto inmediato de todos los activos financieros que Nicolás Maduro y personas asociadas a él posean en territorio suizo. La prensa europea y agencias de noticias señalan que los sancionados son Maduro y otras 36 personas de su entorno. Hasta el momento no se han hecho públicas las cuentas o las cifras específicas de activos bloqueados, pero una investigación periodística internacional de febrero de 2022, liderada por el Consorcio de Reportería sobre Crimen Organizado y Corrupción, reveló que más de 2 docenas de venezolanos vinculados a redes de corrupción en la estatal petrolera PDVSA acumularon $273 millones en 25 cuentas del banco Credit Suisse. La información provino de la filtración bancaria conocida como Swiss Secrets. El congelamiento de los activos estará vigente mínimo 4 años y será modificado según la evolución de los procesos legales contra Maduro y sus presuntos socios. Las autoridades suizas también señalaron que si se confirma que los activos fueron obtenidos de manera ilegal, trabajarán para que estos recursos beneficien al pueblo venezolano. Volvemos ahora con temas del país porque los plazos de la emergencia para comprar medicamentos vencieron sin adquirir todo lo necesario para abastecer los hospitales públicos. La escasez ya impacta en los centros de salud donde la crisis se agudiza. Carla Delgado da seguimiento a esa situación. El último plazo para adquirir medicinas e insumos médicos venció el pasado 29 de diciembre sin que se haya logrado abastecer a la red de hospitales públicos del país. Según información del Servicio Nacional de Contratación Pública, el Ministerio de Salud levantó una necesidad de 765 procesos de compra, de los cuales solo 256 fueron adjudicados. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se lanzaron 350 procesos, pero únicamente 52 fueron finalizados. Hasta el momento, la vicepresidenta María José Pinto no ha informado cuáles serán las estrategias para enfrentar esta situación. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del IE se refirió recién este martes al tema de compra de medicinas. En un mes de gestión concretamos la compra de 37 nuevos medicamentos que permitirán el abastecimiento durante todo el 2026 para pacientes con cáncer, leucemia, anemia, artritis y otras patologías. El funcionario aseguró que durante los primeros meses del año se realizarán 2 nuevos procesos de compras centralizadas de medicinas e insumos. Mientras tanto, fuera de los hospitales públicos, la situación es cada vez más crítica. En el hospital del IES Carlos Andrade Marín, los afiliados expresan su preocupación porque deben desembolsar cada vez más dinero para adquirir medicamentos que el hospital no cubre. Yo he tenido que salir a comprar medicamento para mi padre. Me costó $55. Las ampollas que me pidieron anticoagulantes, como $35. En los hospitales del Ministerio de Salud Pública el panorama no es diferente. Los tornillos y el metal que me pidieron. ¿Ya? ¿Cuánto gastó usted en eso? 570. La crisis se profundiza en las casas de salud de otras provincias. Me ha tocado salir a comprar unas 6 veces unos medicamentos. De acuerdo con información obtenida por Televistazo, las bodegas de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tenían hasta esta mañana un abastecimiento de apenas del 50%. Este medio solicitó información sobre el nivel de abastecimiento en los hospitales del Ministerio de Salud Pública. Sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta. Mineros ilegales retornaron al cantón Pucará, en Azuay, donde las Fuerzas Armadas bombardearon campamentos ilegales en noviembre pasado. El bloque de seguridad ejecutó operaciones en esa y otras jurisdicciones. Paul Romero informa sobre los resultados. El ejército desmanteló 2 nuevos campamentos de minería ilegal en el sector La Chonta, cantón Pucará, en Azuay, 2 meses después del bombardeo con artillería pesada para destruir bocaminas y procesadoras. En la operación fueron detenidas 8 personas con armas de largo alcance como fusiles, subametralladoras, pistolas, alimentadoras, municiones de diferente calibre, radios de comunicación, entre otros equipos. 3
integrantes del grupo armado Los Lobos, alias Trompudo, Chino Negro y Pipo, fueron detenidos en una operación militar de la Brigada de Caballería Blindada del Ejército en el sector 4 de Mayo, Cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos, por posesión de droga y tenencia ilegal de armas. Los implicados son investigados por extorsión, sicariato, robo, entre otros delitos. Tarde de este martes, la policía realizó el operativo Pandora 1 en el distrito Manuel Sáenz de Quito con la participación de 390 uniformados. 47 personas fueron entre retenidas y detenidas para investigaciones por denuncias de microtráfico, secuestro extorsivo, asalto, robo y trata de personas con fines de explotación sexual. Se decomisaron vehículos, armas de fuego, droga, municiones y dinero. Los involucrados tienen vínculos con el grupo armado Los Lobos, según información oficial. La Fuerza Terrestre decomisó más de 2 toneladas de cocaína en el sector de Playas del Cuyabeno, en la provincia de Sucumbíos, frontera con Colombia. La droga fue encontrada en canoas que navegaban con 45 bultos y cientos de paquetes de 1 kilo. La afectación económica a los grupos narcodelictivos que operan en la frontera norte es de más de $5.5 millones, según información del Ejército. Un abatido y 5 detenidos, entre ellos 2 adolescentes, dejó la reacción policial en Manta luego de que un grupo de delincuentes intentó ingresar al centro de monitoreo de seguridad del ECU 911 en esa ciudad. El hecho se registró la madrugada de este martes y activó un operativo que incluyó persecución y cruce de disparos. Veamos. Eran la 1:30 de la madrugada de este martes cuando un grupo de delincuentes llegó en una camioneta hasta el centro de monitoreo del ECU 911 en Manta. Según la policía, el primer movimiento fue intentar inhabilitar las motocicletas que los uniformados mantienen estacionadas en los exteriores del establecimiento. Pero la maniobra no pasó desapercibida. Los agentes se percataron de la acción y salieron a enfrentarlos. Así se desató una intensa persecución que incluyó un cruce de balas. Tras casi 3 kilómetros de recorrido en el sector del Hospital del Seguro Social, el operativo dejó un hombre de 24 años abatido y 5 detenidos, entre ellos 2 adolescentes de 16 y 17 años y 3 adultos, uno de ellos con antecedentes. En primera instancia manejábamos la hipótesis que la intención era robar las motos que se encontraban en el lugar. Creo que la intención era tomarse o entrar por, no sabemos exactamente con qué intención, al ECU 911. La policía incautó una camioneta, 3 motocicletas, 2 armas de fuego y varios celulares que forman parte de las evidencias. En las próximas horas, los detenidos tendrán audiencia de formulación de cargos. Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuál será el delito que se les impute. La policía confirmó además que amplió los allanamientos hasta el cantón Portoviejo, de donde son oriundos los sospechosos, y que se reforzó la seguridad en el centro de monitoreo de Manta, desde donde se coordina la videovigilancia con más de 150 cámaras, en una de las zonas más golpeadas por la violencia en Manabí. El alcalde de La Libertad guarda silencio sobre la cuestionada venta de un terreno municipal a una joven de tan solo 24 años de quien no se conoce cómo obtuvo los fondos. Este martes ella aseguró que han suplantado su identidad, pero un concejal ya envió una alerta a la Unidad de Análisis Financiero, a la UAFE, para que investigue sobre este caso. Más información con Luis Alfredo Zúñiga. Pasan los días y las interrogantes continúan en el caso de la cuestionada venta de un terreno municipal en La Libertad, provincia de Santa Elena. Y las preguntas no se resuelven porque el silencio ha predominado. El alcalde Francisco Tamariz ha optado por no pronunciarse. La última vez fue el 29 de diciembre y desde entonces ha guardado silencio pese a la insistencia de este noticiero. Quien sí habló este martes fue la compradora, la joven libertense Jenny Ramírez, de 24 años, quien, al menos en los documentos, consta como la persona que propuso realizar un proyecto agroturístico. El Cabildo aceptó vender en $2.7 millones el predio que ocupa una extensión de 93 hectáreas, un espacio en el que entrarían entre 50 y 60 canchas de fútbol profesional. La transacción se aprobó pese a que nunca le solicitaron a la supuesta compradora presentarse en persona a exponer su propuesta, como sí lo tendrían que hacer, y lo han hecho otras personas por compras mucho más pequeñas. Tampoco le preguntaron el origen del millonario monto a una joven que se graduó apenas en 2026
como licenciada en educación. En LinkedIn solo muestra experiencia de 3 años en atención al cliente y tiene un RUC suspendido por cese de actividades, además de un RIMPE que solo estuvo activo un mes, entre julio y agosto del 2025. El medio digital La Defensa logró encontrar a Ramírez en Santa Elena. Dijo que ella no compró el terreno, que su identidad fue suplantada. Porque me robaron los papeles hace tiempo. Ya tengo abogados con ese tema, entonces en realidad no sirve. Y sí, por eso ya tengo mis abogados ahí y ya ellos se están encargando del tema. Ramírez fue encontrada trabajando en una cafetería muy cercana al municipio. Si lo que aseguró es cierto, levanta más interrogantes, ya que el alcalde Francisco Tamariz ha afirmado que sí dialogó con ella para la venta del terreno. A la par, el concejal Bruno Dedé, uno de los que hizo la denuncia pública del caso, ha enviado una alerta a la Unidad de Análisis Financiero UAFE, solicitando que se investigue. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo también anunció una investigación de oficio al municipio de La Libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los presos de la penitenciaría del Litoral. Este organismo considera que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia debido al hacinamiento y propagación de enfermedades como, por ejemplo, tuberculosis y también desnutrición crónica. P.C. Granja con el informe. La penitenciaría del Litoral es la cárcel con el mayor número de muertes, atribuidas principalmente a enfermedades como la tuberculosis y la desnutrición crónica. Hasta finales de 2025 se contabilizaron aproximadamente 1,000 decesos. Ante esta crítica situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares para su población, debido a que enfrentan un riesgo grave y urgente por el hacinamiento superior al 80% y la proliferación de enfermedades. Según el organismo, este y otros problemas se agravaron tras la militarización, pues uniformados asumieron funciones que debían cumplir personal técnico del SNAI y Ministerio de Salud. Las Fuerzas Armadas deben estar encargadas de la seguridad. El tratamiento debe estar a cargo de funcionarios civiles de las instituciones públicas del Gobierno Nacional. La CIDH solicitó al Estado ecuatoriano que hasta el próximo 20 de enero responda a las acciones que implementó para evitar más muertes, para garantizar el acceso a fármacos contra la tuberculosis, el ingreso de abogados y familiares y la entrega de agua potable y alimentación de calidad. La alimentación, el problema es que no llega de manera individual a las personas privadas de libertad. Eso es un problema de falta de voluntad política. Pedimos al SNAI de que venga la comida empaquetada en una sola tarrina de 1.8 desde la regional. También Ecuador deberá responder a esta organización internacional. ¿Cuándo podrá cumplir con una visita in situ al penal para verificar la implementación de estas acciones? Y ahora retomamos la información sobre Venezuela porque el gobierno de Estados Unidos informó que ya llegó a un primer acuerdo con ese país para que provea entre 30 y 50 millones de barriles de alta calidad al gobierno norteamericano. Aunque los términos específicos de este acuerdo aún no son públicos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó hace poco que comprará el crudo a precio de mercado, pero el dinero que se pague será directamente controlado por la Casa Blanca para que sea invertido en Venezuela de acuerdo a sus criterios. Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores permanecen en la única prisión federal de la ciudad de Nueva York. Es el centro de detención metropolitano de Brooklyn por el que han pasado presos de alto riesgo. Estefanía Arias describe cómo es el interior de este edificio que en más de una ocasión ha sido denunciado por hacinamiento. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, pasaron de la noche a la mañana del Palacio de Miraflores en Venezuela al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, que en más de una ocasión ha sido calificado como el infierno en la tierra. La única prisión federal de Nueva York, o MDC por sus siglas en inglés, funciona desde 1994. Es un edificio de 9 pisos en una zona industrial que alberga 1.239 presos entre hombres y mujeres.
cifra que rebasa su capacidad límite de 1.000, según la Oficina Federal de Prisiones. En su interior, las celdas tienen no más de 5 metros cuadrados. La cama y el lavamanos son de concreto y metal. Según el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, este es el plato que come Maduro en esa cárcel. La imagen la compartió en su cuenta de X. El edificio arrastra también fallas estructurales, problemas de calefacción y ventilación. Según medios estadounidenses, Maduro está en el ala este del centro, donde también se encuentra José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los choneros, el narcotraficante mexicano Ismael El Mayo Zambada, Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de United Healthcare, y Ghislaine Maxwell, expareja de Jeffrey Epstein. Anteriormente estuvieron otros presos de alto perfil, como el líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, y el conocido rapero Sean Diddy Combs, acusado de tráfico humano y otros delitos. El MDC tiene un área de recreación al aire libre, un centro médico y un ala para programas educativos. Sin embargo, no se conoce si Maduro tendrá acceso a ellos. Lo que sí han revelado las autoridades es que el uso del teléfono y visitas son limitados. Las luces permanecen encendidas 23 horas al día y los presos considerados de alto riesgo permanecen en ese tiempo dentro de sus celdas bajo la vigilancia permanente. El complejo está rodeado por barricadas de acero y cámaras con capacidad para captar imágenes a larga distancia. Y en las últimas horas la vigilancia exterior ha sido reforzada. El sistema penitenciario de Estados Unidos impone medidas especiales de seguridad, como restricción en las visitas, control del correo y monitoreo constante para evitar que el detenido mantenga contacto con el exterior y continúe operando desde la prisión. ¿Cuánto tiempo estarán aquí Maduro y su esposa? Pues todo dependerá del tiempo que dure el juicio. Desde que inició 2026 está vigente la transmisión inmediata de facturas electrónicas al servicio de rentas internas. Los contribuyentes deben emitir los comprobantes en tiempo real, un cambio que refuerza el control fiscal y obliga a comercios y profesionales a ajustar su operación diaria para evitar sanciones. Lo explica María Gabriela Carpio en el siguiente informe. Desde el pasado 1 de enero en Ecuador rige un cambio clave en la facturación electrónica. Ahora las facturas, comprobantes de retención, notas de crédito, entre otros documentos, deben emitirse, transmitirse y autorizarse en tiempo real, es decir, en el momento en el que se realiza una venta o se presta un servicio. La medida fue establecida mediante una resolución del Servicio de Rentas Internas, que eliminó el plazo de hasta 4 días que antes existía para enviar una factura electrónica. Por eso era usual que realicemos la compra en una cafetería, en un restaurante, y después de un par de días recién recibíamos la factura en nuestro correo electrónico. Ahora no. Nosotros realizamos la compra en las cafeterías, restaurantes, bares, incluso en las tiendas de ropa, y en este momento de forma inmediata ya tenemos nuestro comprobante en el correo. Sin embargo, el incumplimiento de esta obligación puede derivar en sanciones económicas, calculadas en función del sueldo básico y del tipo de contribuyente. Por cada comprobante que yo no entregue, si es que soy un gran contribuyente, voy a tener una sanción de $9,640. Si es que soy una persona que estoy considerada como un negocio popular, que son las tiendas, los bazares, la normativa indica una remuneración básica unificada. Esto quiere decir $482. Pese a la mayor exigencia tecnológica, la especialista tributaria Yael Fierro señala que existen herramientas para cumplir con la norma, incluso para pequeños comerciantes. Los profesionales, los comerciales, los artesanos, de manera general, ellos utilizan mucho el sistema de facturación electrónica gratuito del SRI y lo están haciendo incluso a través de su celular. Ingresan a la página del SRI con su usuario y contraseña que ya se guarda en el teléfono y emiten la factura en cuestión de minutos. Según el SRI, el objetivo de esta medida es modernizar el sistema, fortalecer el control fiscal y garantizar que la información tributaria se registre en tiempo real mediante cruces automáticos de datos entre instituciones públicas. Entre música, danza y símbolos heredados, Ipiales fue escenario del Carnaval Multicolor de la Frontera, una celebración que reunió a comparsas y carrozas gigantes en su jornada más representativa, el magno desfile. Miles de asistentes ecuatorianos cruzaron la frontera para ser parte de esta fiesta colombiana.
Entre tambores e instrumentos de viento que marcaron el ritmo, las murgas tradicionales de Colombia repartieron alegría. Fue la fiesta del Carnaval Multicolor de la Frontera en Ipiales, Nariño, que este martes tuvo su denominado magno desfile, donde 1000 danzantes recorrieron 3 kilómetros entre pasos y gritos. Durante 6 horas, 80 delegaciones destacaron su identidad cultural con danzas de chalinas al viento, sombreros de paño, leyendas de brujas y expresiones de las raíces pasto. Somos indígenas, queremos rescatar esos valores. ¿Qué nos han enseñado nuestros indígenas? Cultura, arte, medicina. Las comparsas avanzaron con personajes que vistieron coloridos trajes de fantasía. Reencuentro con los seres que ya trascendí. Y danzantes que cargaron en sus espaldas diseños que pesaron hasta 40 kilos. Se une el amor a nuestro pueblo, se une el amor a nuestras raíces y a todo lo que nos representa. Luego hicieron su esperado paso las 9 carrozas gigantes, estructuras que se elaboran durante 12 meses, dando vida a rostros, dragones y otros personajes. Según la Municipalidad de Ipiales, más de 20.000 ecuatorianos llegaron a esta tradicional fiesta con un siglo de historia. Decirles, este es nuestro carnaval. Esta es Ipiales, una tierra de artistas magníficos, maravillosos en todas las áreas. Así que bienvenidos ustedes. Alrededor de 10.000 vehículos provenientes de Ecuador cruzaron la frontera para sumergirse en la fiesta del carnaval, donde el aire se llenó de música y espuma. Este año las panaderías artesanales esperan un incremento del 3% en la venta de rosca de Reyes. Señalan que al menos 34.000 panificadores venderían este día más de 8 millones de dólares. Más detalles con Luis Alfredo Zúñiga. La venta de rosca de Reyes aumentará en este 2026. Es la expectativa de los 34.780 panificadores artesanales del país, que empezaron la elaboración de este plato a finales de diciembre y extendieron sus jornadas para alcanzar su meta. El año anterior prepararon 1.7 millones de roscas, alcanzando ventas de 8.8 millones de dólares. Y vimos que antes del Día de Reyes nosotros ya hemos incrementado las ventas del año pasado. Ya llegamos a nuestro tope. Eso quiere decir que hoy y el día de mañana todas estas ventas serán un 3% más de lo que pensamos el incremento de este año. Eso significa más de 50.000 roscas de Reyes adicionales a las del año anterior. La venta durante este martes fue dinámica. En algunas panaderías seguían amasando, poniendo ingredientes, horneando y decorando. En lo que es día festivo, o sea, ayer a hoy, de unas 600 roscas al día. Tenemos lo que es mermelada de guayaba, crema pastelera manjar y la especial que es de Nutella. Y las innovaciones ganan mercado. La panadería del Ipán en el sur de Guayaquil ha vendido 2.000 roscas desde el 30 de diciembre, rellenas de piña, manjar, chocolate y crema pastelera. La innovación no solo está en el sabor, sino en la forma, con rollos asemejando una rosa. También hay unas más atrevidas, como la rosca de bolón. Y para quienes buscan alimentos saludables, está la opción keto. Contiene harina de almendras, harina de coco, chispas de chocolate, alulosa y no tiene azúcar ni lácteos y tiene huevo. Las ventas las empezamos desde la semana pasada y esperamos vender más del 80%. Una tradición que gana espacio y está en la vitrina de locales en centros comerciales u hoteles, generando ventas millonarias al gremio panificador. En el mundo se celebra con entusiasmo la visita de los Reyes Magos, personajes bíblicos que ofrecieron oro, incienso y mirra a María y José por el nacimiento de Jesús. Y por eso miles de niños aguardan ansiosos este 6 de enero para abrir regalos, disfrutar dulces o también pedir deseos. Jorge Luis Vaquerizo, con imágenes de Tele5 y TV Azteca, presenta los principales eventos en honor a la epifanía de los 3 personajes. Muchos países celebran con la misma energía el Día de los Reyes Magos, símbolos de sabiduría, maestros del descubrimiento y guías hacia la lucidez. En Huelva, España, los magos de Oriente llegaron acompañados de la ilusión de la estrella de Belén en un barco. Cientos de niños y adultos esperan cada año la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en el muelle.
En Mallorca, la magia también inició en el mar. Los reyes saludaron desde un bote ante cientos de entusiastas antes de pasear por las calles de La Palma. En San Sebastián, la comitiva real paseó por las calles de la ciudad, saludando a niños y niñas sobre los autos clásicos descapotables. En total se repartieron 2 toneladas de caramelos a las personas que llegaron a saludar. En Logroño, al norte de España, los 3 Reyes Magos llegaron en un helicóptero militar y aterrizaron en el Estadio de las Gaunas, en donde esperaban 15.000 personas. El show aéreo incluyó música, baile y juegos. En Sevilla, a caballo, así lideraron los Reyes Magos la caravana de hermosas carrozas en su honor. La colorida procesión por la Epifanía de Jesús, uno de los eventos más esperados del año, estuvo llena de música, regalos y magia. Y en la capital española, miles de madrileños se apostaron en las veredas para ser testigos de la cabalgata de los Reyes Magos 2026. El gran desfile rinde homenaje a la revelación del nacimiento del Hijo de Dios. Pero también en América, los niños disfrutaron de los Reyes Magos en el Palacio Postal de la Ciudad de México. La oficina de correos se iluminó con los deseos de los más pequeños, quienes escribieron y dibujaron sus anhelos en cartas antes de tomarse una foto con los Santos Reyes. Amigos, gracias por su sintonía. Mañana en contacto directo Hernán Salgado, expresidente de la Corte Constitucional, para analizar la crisis en la justicia con una judicatura bañada en aceite. Además, nos acompañará René Betancourt, experto en Derecho Penal Internacional, para analizar la intervención de los Estados Unidos en Venezuela. ¿Qué relevancia tienen organismos como la ONU y la OEA en este contexto? Los esperamos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.